por Creemos, a quien saludamos en esta mañana y le agradecemos por acompañarnos en este espacio. Y le planteamos primeramente desde su perspectiva, desde su análisis. Hemos visto también actividad en las redes sociales orientando primeramente en el tema de fe con una oración diaria, pero también con un marco de acciones en relación a la ayuda al sistema de salud, a los policías, a los militares, a la gente, que ese ha sido el marco de acción a través, con mucho movimiento en las redes sociales en relación a este tema. Pero, ¿cómo observa Luis Fernando Camacho el tratamiento de la crisis, el desarrollo de la cuarentena y lo que esto ha originado? Es decir, tenemos un montón de falencias que ya son absolutamente evidentes en el sistema de salud. Tenemos un problema creciente que está relacionado al tema económico y una disyuntiva en este momento entre la necesidad de la gente de poder volver a producir, el temor por contagiarse, un sistema de salud que no va a poder absorber en gran medida este impacto de contagios, y por otro lado, la necesidad latente de un grupo muy grande de la población de alimento y las respuestas que van en base a eso, pero que sin ninguna duda no llenan las expectativas. Y ahí viene la disyuntiva, si se amplía o no la cuarentena. Todo este marco yo se lo pongo en este momento en el tapete para escucharlo. Doctor Camacho, muy buen día. Adelante. Buen día, José Gary. Muchísimas gracias por el contacto. Bueno, y sobre todo para que de una u otra manera la ciudadanía pueda conocer a través de su medio que impacta tanto, que tiene tantos seguidores y lo escuchan, para que pueda la gente también saber lo que estamos haciendo, y por una sola razón, porque no es bajo un criterio político, José Gary. Nosotros lo hemos hecho desde el comité, lo hemos hecho desde mucho antes del comité, hemos trabajado con muchas instituciones, porque, y siempre se lo comenté, bendición no es que en casa no nos falte, bendición es que lo que podamos tener lo podamos compartir con los que realmente lo necesitan. Creo que ese ha sido el criterio siempre que hemos manejado y sobre lo que queremos nosotros seguir. Sin duda, he anotado un poco los puntos que usted mencionaba. La crisis es preocupante en dos aspectos. La crisis económica, que sabemos que se está a la vuelta de la esquina, y es que es lógico, tiene que suceder a raíz de lo que está pasando, y el tema salud. Creo que esos son los dos puntos básicos que va ligado con todo lo que usted ha mencionado, porque la cuarentena tiene dos intenciones, José Gary, en mi criterio. La primera, bajar la curva de contagio. Lo que va a suceder, y está sucediendo, es que la gente está en casa y obviamente se evita el contacto y baja la curva de incidencia del contagio. Primero, pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad no es tenerte toda la vida en casa, sino que la finalidad es que durante el tiempo que dure la cuarentena, el Estado pueda tener listo lo que es el sistema de salud. ¿Para qué? Para que cuando la cuarentena se levante o el efecto del virus se propague o empiece a dar sus resultados en la población y se incremente el número de enfermos, tengamos las condiciones para poder atenderlo. Creo que el primero sí se está dando, José Gary, porque la curva de contagio, si usted se fija cuál era la proyección inicial, no estamos por encima de la proyección inicial. Y eso es bueno, pero no es la idea tener a la gente en casa, porque ahí viene el otro factor, que es el factor productivo, el factor trabajo, el factor alimento, el factor que necesita la gente empezar a trabajar y a mover económicamente el país. En ese sentido, cuando hablábamos de los bonos, nosotros siempre en el gobierno del MAS dijimos que no era la idea solamente dar y regalar dinero, pero hablábamos cuando había una actividad normal, con excepción en aquellas personas que realmente necesitaban y habían que ayudarla. Perfecto. Pero ahora el tema de los bonos se hace una necesidad en base a que el Estado debe reaccionar de forma inmediata para poder inyectar ese circulante en la sociedad y que el sistema
productivo empiece o por lo menos la economía se mueva un poco y palie lo que significa el impacto de esta crisis. Por un lado, ese es uno de los motivos que se dan los bonos. Lo que sí nosotros criticamos, y lo criticamos porque lo propusimos, no lo criticamos por criticar, propusimos que los bonos deberían darse en mayor cantidad. ¿Por qué razón? Primero, porque está costando mucho llegar, los bonos no están llegando a todos lados, José Gary. El otro día que falleció, se suicidó una niña en Montero, es algo terrible. Mucha gente dice, ¿y qué? ¿No se enteró que habían bonos? ¿No se enteró que podía cobrar? ¿O es que la gente no llegó a ese lugar? Y eso es triste cuando veo que esa persona sí tenía un interés político, y digo yo, no se trata de que por el hecho de existir un bono la gente lo pueda salvar. No, primero porque es insuficiente. Es insuficiente porque la persona no va a poder vivir durante el tiempo con un bono de 500 o 400 bolivianos. Es discriminatorio porque a un ancianito se le da menos que a lo que significa el bono universal. Y ese ancianito sí tiene necesidades, no solamente alimenticias, sino también tiene necesidades de medicamentos. Pero eso por un lado, pero entramos a criticar y no nos damos cuenta, José Gary, que nosotros no sabemos si esa persona primero puede salir a cobrar su dinero. Segundo, si se enteró, primero que nada, si se enteró que habían bonos. Segundo, si tiene carnet de identidad. Y tercero, por último, el hecho de que si puede salir de la casa. ¿Y por qué se lo digo esto, José Gary? Y es ahí donde nosotros podemos decirlo con conocimiento de causa. Estamos en los barrios ayudando, y no en los barrios donde hay votos o donde no hay necesidades, sino en el lugar donde hay la necesidad del hambre. No hay trabajo, gente que vive del día a día, y yo le puedo garantizar, José Gary, que mucha gente no tiene ni un medio de comunicación para enterarse cuándo acaba la cuarentena, si se amplió la cuarentena, si no se amplió, menos va a poder saber cuáles son los mecanismos de seguridad para poder salir. Eso sí es preocupante con respecto a lo que están hablando de los bonos, pero creo yo que el otro factor fundamental, más allá del impacto que pueda tener la ciudadanía respecto a la inyección de los bonos, que no están siendo lo suficiente, y es más, el otro factor de insuficiencia es porque mientras más dinero inyecte a la sociedad, la economía se va a mover más aún y va a poder ser más fácil el que los sectores productivos puedan sostenerse. Pero eso es en el tema económico, José Gary, que obviamente va en conjunto, pero la salud, ¿qué se ha hecho por la salud? ¿Qué se ha hecho por traer más pruebas para identificar? ¿Qué se ha hecho porque los hospitales tengan más camas en terapia? ¿Qué se ha hecho por los respiradores? ¿Lo hemos solucionado? Hemos levantado parte de la cuarentena, o el gobierno ha levantado parte de la cuarentena con el sector gastronómico, y no es que no esté de acuerdo, claro que sí, el sector debe tener esa posibilidad de laburar y hacer delivery, pero ¿qué pasa? Usted ya está teniendo un mecanismo de riesgo de infección, y es que acaso el Estado se ha encargado de darle la capacitación a todo el sector que ha levantado parcialmente la cuarentena para que no se propague el virus. No. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decirle, José Gary? Yo no veo un plan a corto, mediano y largo plazo. No veo una estrategia, veo improvisación, José Gary, y eso me preocupa. Y me preocupa porque nosotros no solamente se trata de dar bono por un lado, o de poner 20 camas o 26 camas en una primera etapa en Santa Cruz. Seamos honestos, José Gary, es insuficiente, sabemos que la economía no da, pero estamos pretendiendo ir a un proceso eleccionario a gastarnos 50 millones de dólares, cuando en realidad podemos invertirlo en salud, que es primero, que la gente vaya obligada a votar porque tiene que votar con miedo y con el riesgo grande del contagio, o es mejor invertirlo en salud para salvar la vida de los bolivianos. Esto es sencillo, una balanza, la mezquindad política o la vida de los bolivianos, y eso es lo que nos preocupa. Yo escuchaba a muchos candidatos, hablo con muchos candidatos, no solamente a la presidencia, diputados de muchas agrupaciones o partidos políticos, y el cálculo político, José Gary, es terrible del que sí, pero es que si pasa mucho tiempo nosotros bajamos, es que si pasa más tiempo nosotros vamos a terminar mal porque la crisis llega, o sea, no, porque se gastan muchos recursos esperando más, tienen que ser ya.
eso se llama mezquindad, eso se llama egoísmo, eso se llama la vieja política de querer ellos tomar el gobierno, o decir tenemos que ya llamar a elecciones porque ¿con qué plata se va a quedar el próximo gobierno? Por Dios. O sea, no podemos entrar en eso. Eso es lo preocupante y por eso hablábamos de todo lo que es la prevención, la necesidad de poder trabajar. Nosotros lo que podemos hacer es ayudar, hemos coordinado con el Colegio Médico, hemos coordinado con el Comité Cívico Femenino, que están haciendo una labor espectacular, hemos coordinado con muchas instituciones, con la ACCC, y nosotros como empresarios, como un grupo de empresarios, estamos ayudando sin dejar bolsas de color, sin dejar logos de campaña política, nada, porque eso es asqueroso, querido José Gary, no podemos nosotros hacer campaña con el dolor o el hambre de la gente, pero cuando usted va a un barrio y ve realmente la necesidad, se va a dar cuenta que cualquier crítica que venga de cualquier político diciendo, está haciendo política, no vale nada, no importa. Esa satisfacción de saber que esa persona está durmiendo con el estómago lleno es algo que no tiene comparación a una crítica y no nos está importando porque lo que queremos hacer es ayudar, como siempre lo hemos hecho, este grupo de empresarios que viene ayudando desde los 21 días y apoyando 100%, hemos coordinado con la policía y el trabajo que se ha hecho es espectacular, que se lo podría detallar, pero es grandísimo, entre alimentos, panes, canastas familiares, hemos podido llevar a un departamento, hemos podido coordinar para llevar a otro, y eso es gracias a la generosidad del empresariado cruceño, que a pesar de que no está produciendo, está ayudando, pero eso yo creo que es lo básico, porque va con el miedo que hablaba usted, y ahora le digo yo, la última es la cuarentena, si se amplía. Yo no le puedo decir si es bueno que se amplíe o no se amplíe, ¿por qué motivo? Porque yo no le estoy dando la solución al pueblo. El que les tiene que dar la solución al pueblo es el gobierno y el MAS, que están viviendo juntos. Esto no es novedad. En su momento, el partido de gobierno del MAS convivía con demócratas, y eso lo sabemos. Hoy por hoy está pasando lo mismo, y todo el mundo lo ve. ¿Cuántos que cometieron delito empezaron a salir? ¿Cuántos privilegios le están dando a aquellos que le hicieron tanto daño al país? ¿Por qué le digo eso? Porque se ve uniformidad en criterios en llamar elecciones rápido, porque el MAS cree que va a ser más fácil hacerlo ya mismo, porque en su criterio le puede salir bien esto a la presidenta y puede irle mejor en las elecciones. ¿Cuál es el criterio de Juntos? Y se lo digo porque he conversado con muchos de ellos, de los miembros del partido. El miedo de Juntos es que se dispare la pandemia en un tiempo corto y que el efecto sea negativo para Juntos. Yo le escuché al señor Carlos Mesa que decía la anterior vez que estaba preocupado que le iba a dejar al próximo gobierno con plata porque se la estaba gastando. Se imagina los tres criterios mezquinos y nadie se preocupa porque llevar un proceso eleccionario es exponer a los bolivianos. Poner una fecha es exponer a los bolivianos, es ser irresponsable cuando el pueblo no quiere saber de elecciones. Algún poco porcentaje porque está en política, porque no le falta nada en casa, porque está tranquilo, porque lo único que sube a las redes es decir que está engordando, que necesita gimnasio. O sea, que salgan estos políticos a los barrios que realmente necesitan. Y quiero que le pregunten a uno de ellos cuándo quisiera que sean las elecciones. Es de lo que menos habla José Gary. ¿Por qué le digo esto? Porque creo que cuando uno va a decir que se suspenda o que se continúe con la cuarentena, debemos tener un plan, y no lo hay, José Gary. ¿Qué es ese plan? ¿Vamos a suspenderlo solo 15 días o vamos a ampliarlo 15 días o lo vamos a suspender definitivamente? Porque vamos a hacer esto y esto. El pueblo necesita certidumbre, no improvisación, querido José Gary. Desde ese marco, doctor, uno observa en este momento lo que viene sucediendo. Es decir, lo de Trinidad es alarmante, ha tomado una medida de encapsular. Entendemos que ese encapsulamiento va a generar una cantidad de pruebas. En este momento se fue sobre la gente que había entrado en contacto con el paciente 1 y el paciente 2 y el número llegó a 31. Como decimos popularmente, de un manazo llegaron a 31, de 0 a 31. El caso de Santa Cruz, que tiene un número importante
de positivos hasta el momento, un número expectante de sospechosos y en la cadena de contagio no se cortó. Es decir, el principal objetivo de la cuarentena, que tenía que ver con cortar el eslabón de contagio, no se logró y no se logrará porque ya se nos fue de las manos el virus. A esto hay que sumarle ya el grito desesperado de los sectores, los microempresarios que no saben qué hacer, etcétera, etcétera. Es una situación muy compleja. Aquí hay un tema de la prioridad, es decir, ¿qué es prioritario? ¿Quién viene primero? No tenemos un sistema de salud que haya aprovechado la cuarentena para equiparse y contrarrestar el impacto. Hay un montón de situaciones que usted ha detallado desde la realidad que ha palpado, según nos dice, desde los barrios y según lo que han mostrado sus redes sociales. Pero lo que yo le planteo ahora es lo siguiente. Desde todo este diagnóstico, desde todo este cuadro de situación, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Qué es lo que usted plantea como solución? Primero, para encararlo al virus ya. Segundo, para generar una salida de la cuarentena y ponernos a trabajar. Y lógicamente, como han dicho los empresarios, en este nuevo planteamiento, si iremos 8 horas al trabajo o no, si los chicos volverán a clases, si les otorgará días para que vayan a clases, si se tendrá que reducir a un 30% por aula, si el comercio tiene que actuar de forma discriminada, es decir, un día abren unos, otro día abren otros, para evitar la propagación, si debemos meter a los mayores de 60 años en la casa y a los que tienen enfermedad de base que no salgan para nada, y salir los que no tenemos enfermedad de base y tenemos menos edad. O sea, ¿qué es lo que usted plantea en torno a esto, habida cuenta de la situación que obviamente ha mostrado una ineficiencia para manejar la crisis? Usted ha dado todos los ejemplos claros, más explicado imposible para la ciudadanía. De todo lo que usted me ha mencionado, querido José Gary, sé que al final lo dijo, de la ineficiencia que no ha habido, pero le hago una pregunta. De todo lo que me ha hablado, colegio, alumnos, ancianos, el aumento de mujeres embarazadas, el aumento del sistema productivo, los microempresarios, el sistema de salud, ¿usted ha escuchado un plan que abarque todo eso y que diga, esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así, para que el pueblo diga, bueno, aquí hay una ruta a seguir? Hay una responsabilidad de parte del Estado, la está asumiendo y está claro, han tomado en cuenta los empresarios, han tomado en cuenta esto, y aquí está clarito, no lo hay, José Gary. Eso es lo básico, primero eso. ¿Y por qué le digo la crítica? Nosotros lo planteamos desde un inicio, lo que tenían que hacer. Y desde un inicio dijimos, la cuarentena es la mejor medida, excelente, excelente. Pero ahí dos cosas hay que trabajar, la parte económica y la parte de salud. Y no ha habido ninguna en las dos. Yo he visto soluciones que muchos empresarios dicen, qué bien, qué bien. Le hago una pregunta y lo tengo aquí anotado con datos exactos. ¿Usted sabe cuánto es lo que el Estado ha designado para las microempresas, para las pymes? No. Le ha destinado 1.500 millones de bolivianos, perdón. ¿Usted sabe cuántas pymes hay en todo el país registradas, solamente registradas en Fundempresa? 780.000 empresas, querido José Gary. Estamos hablando de que le está llegando a cerca de 2.000 bolivianos a cada pyme. 2.000 bolivianos. No le alcanza ni para pagar sueldo, José Gary. Y este es el efecto cadena que hay inmediatamente. ¿Por qué? Porque usted tiene el trabajador que no le va a pagar sueldo, le va a alcanzar ni siquiera para agarrar el salario mínimo de uno para llegar al otro. O sea, y está hablando de que esa empresa tiene que tener posibilidades de generar, los créditos son insuficientes, le quieren prestar plata para que la devuelva a la vuelta de la esquina. ¿Acaso hay un planteamiento del tema de cuándo van a pagar los impuestos? Pero claro, le dicen sí este mes y el otro. ¿Por qué no le dicen no vas a pagar impuestos posiblemente hasta fin de año? Eso tiene que hacer un análisis el gobierno, y ese impuesto lo vas a pagar en 2 años en forma paulatina, o en 3 años, o en 4 años. O sea, eso es lo que necesitamos, que el gobierno dé. Necesitamos darle posibilidades de crédito, sí, pero blando. No podemos decirle en 60 días empezás a pagar.
¿Cómo en 60 días? Si no sabemos ni cuándo se levanta la cuarentena. Te vamos a dar crédito y en función de que se levante la cuarentena y se reactive el sistema para que trabaje, vas a tener 60 días para que empecé a pagar un mínimo y en forma escalada. O sea, démosle certidumbre al pueblo, eso en lo económico. Démosles a los empresarios la posibilidad, sí, de que trabajen, sí. Empecemos a arrancar el sistema productivo, empecemos a llevar al país, ¿cómo? Con un plan de seguridad. ¿Cómo? Coordinada con las alcaldías, coordinada con las gobernaciones, coordinada con los colegios médicos, coordinada con las instituciones. ¿Usted cree que si Quecainco no va a querer coordinar con sus empresarios para que pongan plata y lo ayuden al gobierno a llevar adelante un mecanismo para poder producir de manera segura? Lo hacen, José Gary. Pero no hay esa capacidad de sentarse con un empresario o con un sector de decirle, señores, ¿qué podemos hacer? Sí, pero tenemos este problema con el sector salud. ¿Usted cree que los empresarios no le van a decir, si tu problema es salud, aquí hay, te apoyamos con tanto de plata para que pongas lo que necesitas? Si el empresario lo que quiere es producir. Eso es lo que queremos, un plan claro. Que digamos, estos son los infectados que vamos a tener cuando se levante la cuarentena. Ok, tenemos 15 días, llenemos de camas, llenemos de respiradores, no tenemos dinero, señores empresarios, queremos que ustedes trabajen, pero necesitamos tener listo el sistema de salud capacitado, no a esos médicos que todo el día oran, y que no es malo orar, pero vamos a ser realistas, José Gary. ¿Cuándo oramos? Así somos los seres humanos, cuando entramos en desesperación realmente. Y ahí están, desesperados, pero al frente. Y cuando dicen, no tenemos la condición y vamos a parar, miércoles. Lo único que hacen los políticos es criticarlos a los médicos. ¿Cómo lo vas a criticar si esa persona que está aislada, porque no puede llegar a su casa con miedo de infectar a su familia, tiene que dormir en el piso, José Gary, en un lugar aislado, porque no tiene condiciones y no puede ver a su familia y encima está arriesgando su vida? No podemos hacer eso, José Gary. Tenemos que tener claro un plan, y es lo único que propongo, un plan coordinado con los sectores. Desde el día 1 llamamos a la unidad, José Gary, a la unidad entre la gobernación, las alcaldías, el gobierno central, las instituciones. No se trata de que el comité cívico vaya a ponerse a órdenes de la gobernación. El comité cívico es más que eso. El comité cívico debe llamar a eso, debe sentarlo al gobierno, debe darle las líneas de la sensibilidad social, de lo que está pasando, de la preocupación. El empresariado, a pesar de que algunos, la gran mayoría, tiene la capacidad de aguantar un poco, están perdiendo en los pollos. Usted sabe que la producción de pollo y de cerdo tiene un límite. Día que pasa se pierde. Es más fácil donarlo, gracias a Dios lo están haciendo, lo están donando, están apoyando a la ciudadanía, pero ¿hasta cuándo? Las pymes, que no están teniendo solución, son los que tienen el 80% de lo que aporta al país del empresariado, de la total de las empresas. Y no le están dando una solución concreta, no es solamente dar un pequeño crédito, ni siquiera, o darle 2.000 bolivianos que no le va a alcanzar absolutamente para nada. No, deberían decirle, usted no paga nada de luz durante el tiempo de la cuarentena, el Estado a asumir. ¿Y de dónde saca usted los medios de financiamiento? Usted es sencillo, nosotros lo dijimos ahí, usted tiene mucho. En primer lugar, debe dejarse pagar la deuda externa. Y esto es fácil, coordinar con los acreedores y suspenderla la deuda externa. Hay créditos aprobados que todavía falta mucho por sacar de dinero de proyectos que no se han ejecutado. Es simplemente sentarse y redireccionar los recursos para salud. Es fácil. Solamente con no pagar la deuda externa, este año dejamos de pagar 900 millones de dólares, José Gary. El próximo año 1.000, y así sucesivamente. Tenemos posibilidad de acceder a crédito internacional porque todavía tenemos capacidad de endeudamiento, pero no lo hemos hecho solamente en poca cantidad. Tenemos todavía más. Tenemos el Tesoro General de la Nación, que debemos reactivar y sacar. Esa plata es de los bolivianos. Los bolivianos la necesitan, José Gary, y de repente te van a criticar por decir, sí, pero los bonos no es correcto porque la gente es floja. No es floja. Hay gente que no tiene para trabajar ahorita, José Gary. No tiene para comer, no tiene el día a día. Muchos nos opusimos a los bonos del MAS porque hacían política con los bonos, sí. Compraban votos con los bonos, sí. Ahora son necesarios, pero tienen que ser objetivos. No son 500, planteamos 1.000.
planteamos 1.000 a los de tercera edad, planteamos 2.000 a las embarazadas, son las de mayor riesgo, antes de que planteen el bono universal. Pero ahorita, ¿se ha dado cuenta usted a los ancianos cómo lo hacen hacer cola? El otro día un señor decía que hicieron cola y estuvo de las 5 de la mañana hasta las 11, como no se podía mover, se tuvo que orinar en los pantalones el señor y llegó a la caja para enterarse de que no estaban pagando todavía el bono. No hay un plan, José Gary, y eso es lo que preocupa. Finalmente, si hacen un plan y se equivocan, no importa. No importa porque tienen la intención, pero que el pueblo vea la coherencia, porque sabemos que la pandemia puede ser impredecible en lo que pase, pero sí podés tener los mecanismos de tomar en cuenta y decir, veo por la economía y veo por la salud, y yo no veo por ninguna de las dos, querido José Gary, un plan, y eso es lo que preocupa. La última consulta, doctor Camacho, relacionada ya al ámbito netamente político. ¿Es contaminante el escenario para la toma de decisiones en un momento tan crítico que uno de los protagonistas esté en ejercicio de poder y busque en una ambición natural, individual digo, la elección, el resultado de la elección? Es decir, se la hago más simple la pregunta, que la presidente sea candidato genera un condicionante en la toma de decisiones, esas que no toman, esas que usted habla, esa falta de plan, porque hay un elemento que en el proyecto político individual puede generar una postergación en las decisiones correctas o un cálculo que puede determinar un rumbo incorrecto en el accionar? Totalmente. El cálculo político es el error de todos los políticos, querido José Gary, de todos los políticos. Ese cálculo del que le hablaba de las elecciones es la insensibilidad que tienen ellos frente al pueblo boliviano. El tema de la presidenta, y ella lo sabe, su entorno lo ha dicho, lo hemos comentado, la misma gente tiene ya conflictos internos. ¿Por qué motivo? Si ella toma hoy día medidas realmente importantes donde su imagen de repente no quede lo mejor posible, pero que de aquí a 5 años el pueblo se lo va a agradecer, va a pasar a ser historia. Una excelente presidenta. El ser candidata le impide a ella, por cálculo político, por no gastarse el dinero, por esperar el próximo gobierno, pensando en que pueda ganar, pensando en que pueda existir la posibilidad, genera incertidumbre. Siempre lo dijimos, pero como las críticas vienen de los políticos demócratas o lo de Juntos o lo que sea, de que claro, lo dice, porque dice que falta de ética, no. En esta situación es distinta, ella tiene una responsabilidad, porque haciendo las cosas ahora como candidata, el resto de los políticos lo van a criticar y el pueblo escucha las críticas y dice está mal. Aunque tome las medidas correctas ahora, las medidas correctas políticamente no van a ser bien tomadas, pero sí como un presidente estadista, como un presidente que quiere hacer las cosas bien, va a pasar a la historia. El hecho de ser candidata le hace mirar el cálculo del interés personal por el interés político que puede haber inmediatamente después del proceso, o cuál le va a hacer menos efecto en lo que significa las elecciones, o si las toma las medidas y la gana va a tener plata para la próxima gestión. Ese cálculo es el que lo complica. Pero si yo digo, yo me voy en 2 meses y debo levantar este país, eso pasa. Por eso es que nosotros siempre planteamos que no exista la reelección, un periodo, no más, porque usted se dedica a hacer gestión, no a hacer política, no a sacar propaganda donde diga juntos salimos de esto, esas cosas no. ¿Cómo no van a reducir el gasto de lo que gastan 50 millones de dólares en publicidad en el Ministerio de Comunicaciones? ¿Se imagina 50 millones de dólares en salud? No, es mejor hacer política. Ese es el problema, querido José Gary. Si ella supiera que tiene que irse cuando acabe el gobierno, se va a gastar el pueblo, la plata del pueblo que necesita gastarse, no por ambición, porque se necesita, y el pueblo lo va a tomar de la mejor manera. Pero aquí hay un gobierno, están hablando el mismo idioma, el más no molesta,
están tranquilas, la apoyan a ella en todo lo que necesitan, porque esa convivencia de interés común es el cálculo que ambos están haciendo para creer de que ellos juntos pueden generar las únicas dos opciones, y eso es preocupante, y no lo digo porque a mí me perjudique. No, querido José Gary, porque como le digo, yo estoy diciendo que no hayan elecciones todavía hasta que el pueblo tenga garantías de ir a votar, pero el cálculo político trae un problema serio, que es no tomar las decisiones correctas. El ser candidato no lo deja hacer gestión, no lo deja tomar las decisiones que necesita. Realmente me preocupa muchísimo y ojalá haya la recapacitación, porque en el momento en que ella solo sea presidenta va a recibir el apoyo de todo el pueblo boliviano, porque la mezquindad política en este país es lo que más existe y todos la van a atacar en las decisiones que tome mientras sea candidata. Doctor Camacho, le agradezco, muy amable por este diálogo y por acceder a conversar con nosotros en esta mañana, muy amable. Gracias a usted, querido José Gary, un fuerte abrazo, bendiciones. Igualmente para usted. Ahí estaba Luis Fernando Camacho, candidato presidencial de Creemos, y su lectura sobre la coyuntura que vivimos.